Capítulo 7. Saulo de Tarso. Dos almas vivían, una al lado de la otra, en el corazón del joven Saulo, y luchaban por el dominio, como Jacob y Esaú habían luchado en el seno de su madre Rebeca. Saulo había pasado su infancia y su niñez en Tarso, en el modesto hogar de su padre, que era tejedor de pelo de cabra. Desde sus primeros años supo que vivía en un islote rodeado por un mar de paganismo, pecado y desesperación, y que todo lo bello, decente, purificado y ligado a Dios había de encontrarse en la casa de su padre, en la pequeña calle de los judíos, en la casa de Dios, la sinagoga. Había estudiado de niño en la escuela anexa a la sinagoga y había absorbido en temprana edad la Torá de su pueblo, el Pentateuco, los profetas y demás libros sagrados. Había sido profundamente afectado ya entonces por las expresiones de los profetas, y su espíritu se había llenado de ardientes visiones del fin de los días, pero la tumultuosa vida de la ciudad de Tarso no había dejado de afectarle, pues había afluido junto a él por 1,000,000 de cauces. Rugiendo en torno a la casa de su padre y el pequeño taller de los tejedores, el griego había sido el segundo lenguaje de Saulo, y aunque su padre había cuidado de que el niño creciese como adepto en los conocimientos del pueblo judío, no había descuidado sus estudios profanos, y aún había contratado un maestro especial de la literatura griega. Así Saulo creció, como muchos judíos helenizados de su tiempo, con un conocimiento completo de los libros y la cultura del mundo que le rodeaba. Y al crecer, en su joven hombría surgió en él, a pesar de su desdén por la idolatría de los gentiles, y aún en medio de él, una obligada admiración por su serenidad y enteza de espíritu, su gozo en la vida y su sentimiento de lo bello. Tarso era algo más que una ciudad de tejedores de pelo de cabra, brillando como una joya en el verde llano bajo la sombra del monte de Tauro. Tarso era la corona de la provincia de Cilicia, las aguas del Sidno, alimentadas por la fusión de las nieves del monte Tauro, ponían a la pequeña y próspera provincia interior del Asia Menor en comunicación con el Mediterráneo. Grandes almadías de troncos y grupos de naves que transportaban trigo, aceite, vino y fruta flotaban río abajo. Las velas de una veintena de ciudades navegaban en el Sidno, y en las calles de Tarso podía oírse las jergas y dialectos de una veintena de países. La ciudad estaba llena de artesanos de las islas griegas, cocineros y bailarinas egipcios, perfumistas y magos asirios, mercaderes, sidonios y legionarios, funcionarios, escribas y recaudadores romanos, pero sobre todo había allí filósofos, maestros y alumnos. Pues Tarso no era simplemente una ciudad de trabajo y comercio, estaba a nivel de Alejandrina y Roma como ciudad de eruditos y pensadores. A Tarso acudía la juventud del Asia Menor en busca de conocimientos. Todas las escuelas del pensamiento estaban allí presentadas, desde los días de Atenador, que había sido maestro de Augusto. Sus academias eran famosas por sus cursos de aritmética, retórica y astronomía. Allí se enseñaba también los códigos morales más elevados, los sistemas destinados a ennoblecer la vida humana y a ayudarla a alcanzar el grado de perfección más alto. No faltaba nada que pudiese contribuir a la felicidad del pueblo de Tarso. Además de riquezas terrenas y divinas, poseía también el más alto de los privilegios mortales, la ciudadanía de Roma. Desde la época de Pompeyo el Grande, Tarso formaba parte del Imperio Romano, y sus habitantes gozaban la suprema protección de la ciudadanía romana. Julio César había confirmado el decreto de Pompeyo, y nadie lo había discutido hasta entonces. Pero ni las riquezas terrenas de Tarso, ni la sabiduría de sus maestros, ni el privilegio de la ciudadanía romana podían dar a sus habitantes la felicidad más alta que pueda conocer el hombre.
la que le liga al principio final de la vida y le guía a lo largo del camino de la luz hasta la eternidad, no les podía dar la fe. Los días de Tarso eran como los días del ebrio y sus noches como las noches de las rameras. Todas las enseñanzas moralistas de sus sabios no imponían a sus habitantes una sola obligación valedera. Filósofos y alumnos eran arrastrados en un torrente de idolatría y pecado. En este Sirio Sardanápalo, las abominaciones del Baal y Canaán y las suciedades de Astoret. En el día, los doctos griegos predicaban las más altas moralidades, las virtudes de la modestia, la continencia y la sencillez. Enseñaba la ley estoica del contentamiento con las mínimas necesidades de la vida. Enseñaban que el alma del hombre es parte de la esencia de los dioses y que era deber del hombre huir de la nada de la existencia terrena para que su alma pudiera unirse con las divinidades. Pero sin un dios y sin una Torá, las palabras de los sabios griegos eran tan vacuas como un choque de címbalos. Tarso era un horno de fusión en que en el desenfrenado libertinaje del oriente se fundía con la refinada depravación de los griegos. Los dioses griegos y orientales se unían en una conspiración para ahogar el espíritu del hombre en un mar de depravación ilimitada. En torno al cuerpo del joven Saulo se habían arremolinado como una miasma las nubes de incienso que ascendían de las arboledas, los jardines y los templos, de los baños, de las salas de banquetes de los ricos y de las malolientes tabernas de los pobres, donde cada noche se repetían orgías como las de Sodoma y Gomorra. La imagen del hombre creado a semejanza de su creador era contaminada por la abolición de las barreras del sexo. Hombres alocados por el vino, pintados como rameras, vagaban por las calles. Las orgías no respetaban hombres ni mujeres, viejos ni jóvenes. Muchos niños eran arrastrados por el torrente de desenfreno, y todo esto era practicado no por ignorantes fenicios, cananeos, sino por los seguidores de Platón, por los alumnos de los estoicos y por los predicadores de la moral de Facedonio. El joven Saulo recorría las calles de Tarso, y una pregunta le atormentaba insistentemente. ¿Por qué había creado Dios judíos y gentiles? ¿En qué eran culpables los gentiles? Si Dios no se había revelado a sus antepasados, no había hecho pacto con ellos, no les había otorgado un Moisés y una Torá. Sabía en verdad que el Mesías sería un segundo Moisés que se dirigía a los gentiles con la oferta de hacerlos judíos, y estos aceptarían o serían condenados a eterno infierno. Pero, ¿dónde estaba este Mesías? ¿Por qué se dilataba su venida? El joven Saulo estaba constantemente esperando el gran acontecimiento. Su esperanza la había penetrado tan profundamente que consideraba toda su vida como una preparación para el advenimiento del Mesías y aún como instrumento para apresurarlo. Los estudios de su niñez en los libros sagrados habían sido para él el principio de la redención. En esos días había concebido esta redención como asociada solamente a su propio pueblo, pero con los años se había acostumbrado a pensar en un Mesías para todo el mundo. Su comprensión de los gentiles, el amor que a veces con gran terror suyo descubría en sí mismo por ellos, le conducía a creer en un Mesías que cubriese, como con un manto, a todas las naciones. Tan estrechamente enlazada estaba en él la esperanza del mundo con la esperanza del Mesías judío, que el último tomó gradualmente el aspecto, no simplemente de un libertador terreno, sino de un redentor divino. Los pasajes mesiánicos de los libros de los profetas, del libro de Daniel y de la literatura judeo-helenista actuaban incesantemente en su imaginación. No decidió, no simplemente un Mesías para los judíos, sino un Mesías que cambiaría todo el orden del mundo. A la visión de tal Mesías consagraba su vida, advertía ciertos sentimientos a que no osaba entregarse,
ciertos pensamientos que no osaba completar. Temeroso de ellos, se guardaba de insinuarlos a otros. Eran el íntimo secreto de su vida, que le ligaban desde su niñez al Mesías. Había nacido de su apasionado deseo de presenciar y aún de apresurar la redonación, nacían asimismo de su amor por sus hermanos judíos y de su compasión por los gentiles que veía hundidos en una vileza sin fondo. Y él comprendió de estos sentimientos medio reconocidos, medio reprimidos, y de estos pensamientos que no osaba pensar hasta el fin. Había sido consagrado en el seno de su madre al venidero Mesías. Muy al principio de su virilidad, empezó a moldear su vida conscientemente según el espíritu de su exaltada visión de su destino. Hizo ciertos votos religiosos y practicaba ayunos secretos, como un nazareno. Aislábase del mundo que le rodeaba y pasaba sus noches, como sus días, en el estudio de libros sagrados y profanos. Se negaba los lujos ordinarios de la vida y persistentemente ignoraba las insinuaciones de sus padres, de que era ya tiempo de que tomara esposa y crease un hogar. Era como si se hubiese entregado enteramente a Dios. Su salud, que nunca había sido buena, se resentía de la severa disciplina de los votos que se había impuesto a sí mismo. Muy a menudo caía en un estado de éxtasis que parecía un ataque. Caía al suelo y surgía espuma de entre sus labios. Sus padres estaban aterrados por la repetición de estos incidentes, pero no podían persuadirle a alterar su modo de vida. Tal era su decisión y nadie podía apartarle de ella. Empezó a hablar de Jerusalén y de su necesidad de ir allá, para sentarse a los pies de Rabá Gamaliel y beber en su fuente más pura la ciencia judía. Habló del templo, donde se sentía próximo al corazón de Israel y a las palabras de Dios. Con ello, en verdad, tocó una fibra sensible en el corazón de sus padres. ¿Qué padre judío en los países de la dispersión no soñaba con tener a un hijo estudiado en la ciudad santa? ¿Quién no estaría orgulloso de un hijo registrado entre los alumnos del ilustre Rabá Gamaliel? Con sus propias manos, su madre tejió unas camisas y su manto de estudiante. Amorosamente preparó sus bolsas cuando llegó el día de que su padre fuese con él a Jerusalén en una de las peregrinaciones. Y Saulo no llegaría a la ciudad santa como un hombre totalmente extraño. Su padre llevaba una carta de presentación para el jefe o príncipe de los fariseos, y una hermana suya casada tenía su hogar en Jerusalén. A poco de su llegada a la ciudad santa, Saulo conoció a José Barnabá. Los dos jóvenes se sintieron mutuamente atraídos por la comunidad del lenguaje, de educación en la literatura judeohelenista y sobre todo por su fe común en la venida del Mesías. Pero la amistad no era igual. José Barnabá, bajo el dominio de Saulo, era como la arcilla en las manos del alfarero. Casi sin darse cuenta, cambió completamente en la cuestión de sus sueños mesiánicos. Para él también el Mesías se transformó de un libertador de los judíos en un libertador de la humanidad. Por una parte, el acaudalado, aristocrático joven de Chipre se sintió abrumado por la disciplina conducta de Saulo. Por otra, Saulo halló en Barnabá el espíritu en el cual podía verter todos sus sueños y visiones del Mesías. Era una amistad que duró hasta el día en que Barnabá declaró que había encontrado a su Mesías. Para Saulo, la ruptura fue todavía más dolorosa que para José, y desahogó su amargura y decepción sobre los discípulos que le habían robado a su amigo, pues entre los estudiantes de Rabá Gamaliel, solo Barnabá se hallaba dispuesto a consentir al áspero comportamiento de Saulo y a soportar con paciencia su espíritu dominador. El amor dábale paciencia y enseñábale el perdón. Y cuando salió de la vida de Saulo, percibió cuán pocos eran entre sus compañeros de estudios aquellos a quienes podía dirigirse en busca de amistad. Pues Saulo era considerado en la escuela un hombre duro, pronto a encenderse en ira y lento en el perdón. Era muy conocido por su obstinación,
Cuando Saulo de Tarso había tomado una decisión en cualquier materia, era inútil intentar cambiarle. En la discusión era apasionado y desconsiderado por los sentimientos ajenos. Le aplicaban sardónicamente el versículo: todos mis miembros alaban al Señor, pues en los debates, si podía darse este nombre a las discusiones en que Saulo de Tarso participaba, hablaba con manos, pies y ojos. Pero si no podían amar a Saulo de Tarso, le admiraban y respetaban. Nadie había puesto nunca en duda la pureza de sus móviles. Todo lo que Saulo de Tarso hacía o decía era en el nombre del cielo. No buscaba nada para sí mismo. En su corazón ardía el fuego de un gran amor por el Dios de Israel, por el pueblo de Israel y por su redención. Saulo no se componía más que de fe, y la fe no era para él meramente una abstracción, como Dios no era para él un Padre divino de forma puramente inimaginable. La fe era para Saulo muy a menudo una aparición en la carne, una experiencia diaria. La fe en su Padre Celestial era la única posesión de valor, y solo por su causa era soportable la carga de la vida. No pensaba en la fe como en algo aparte, un refugio separado para sí, una recompensa, una promesa de recompensa por su rectitud. No deseaba gloria ni alabanza. Solo en Dios Padre poseía sentido la vida y hallaba el sufrimiento su justificación. La vida por la vida no valía la tribulación que traía consigo. Consistía en sí misma en una cadena de tormentos, individuales y generales, físicos y morales, una cadena de innumerables eslabones. La única felicidad duradera que ofrecía estribaba en el vínculo con un Padre Celestial. El compañero Saulo no era solo un predicador vigoroso, era un hombre que sometía su propio cuerpo a las disciplinas que predicaba. Había conocido las torturas de la carne desde su infancia. Una enfermedad palúdica se había pegado a sus huesos y como una sanguijuela oculta mordía su médula. Se ablandaban sus huesos y se diluía su sangre. Ni una palabra de queja salía de sus labios, ni susurraba a su mejor amigo. Era cuestión de orgullo en él el soportar su aflicción como un don secreto de Dios, pues Dios castiga a quien ama, decía la Sagrada Escritura, y los sabios enseñaban. Las aflicciones son las dádivas del Dios a sus santos. Sin embargo, Saulo sabía que al alimentar el orgullo cometió un pecado mortal que podía hacerle caer al nivel más bajo. Luchaba, pues, también contra su orgullo, y habría querido exponer sus pesares a otros para rebajarse en su estima, pero no podía decidirse a hacerlo. El orgullo que sellaba sus labios ante sus compañeros era su segunda naturaleza. Sus tormentos físicos no le hacían disminuir en un ápice su determinación de superar a los más disciplinados de sus compañeros en su sumisión a las reglas y ordenanzas de la casa de Hilel. No se permitía el lujo de dormir en una cama blanda ni de acostarse en una estera de junco bajo el abrigo de un techo. Las breves horas de las noches de verano las pasaba en el patio de la casa de estudios. En las noches de invierno dormía en el dormitorio sobre un duro banco. En los días de trabajo, su alimento consistía casi enteramente en pan, un poco de fruta y algunas aceitunas. Su bebida era agua. Muy raramente probaba el vino. La mayor parte del tiempo se hallaba ligado a los votos secretos del Nazareno, hechos por una u otra razón. Pero a menudo su conducta delataba su secreto y le hacía chocar con su maestro. Los votos nazarenos de abstención eran contrarios al espíritu de la casa de Hilel, y Rabá Gamaliel censuró ásperamente a su alumno. Los que multiplican votos, dijo, multiplican el pecado. Faltan al mandamiento: cuidarás atentamente de vuestro cuerpo, y no quieras hacer demasiado el santo, pues el hacer el santo causa orgullo de espíritu, y el orgullo en un santo es como un gusano en una manzana dulce. El que hace muchos votos considera pecadores a todos los demás.
Se dijo de Saulo que los reproches de su rabino no dejaron de causar efecto y que le impidieron partir al desierto para juntarse a los esenios, plan que había considerado por algún tiempo. Fue uno de los rarísimos casos en la vida de Saulo de sumisión a una influencia externa, pero Rabba Gamaliel no pudo persuadir a Saulo a que tomase esposa, como había hecho casi todos los demás compañeros. Era consejo constante de Rabba Gamaliel a sus alumnos el que se casasen jóvenes para que tuviesen pan en el cesto y para que no los asediaran los deseos de la carne, pero era una impureza en sí mismo y un estorbo para el estudio de la Torá. Es bueno para un hombre hacer dos cosas en su juventud: tomar esposa y escoger un camino. Les enseñaba, pero Saulo le había contestado: tomé ya por esposa a la eterna Virgen, la Torá de Dios, y seguiré cualquier camino a que Dios quiera ligarme. Pese a estas palabras, Saulo había escogido, si no un camino, por lo menos una ocupación, pues mientras sus compañeros solo servían de palabras el ideal de seguir una profesión, pero vivían de la caridad pública o de las dádivas de sus parientes, Saulo proveía sus modestas necesidades ejerciendo el oficio de tejedor de pelo de cabra que había aprendido en la ciudad de Natal. 2 o 3 veces por semana alquilaba su trabajo a un paisano suyo, fabricante de tiendas, que tenía su taller en el Valle del Cedrón, bajo el muro del camino que conducía al Monte de los Olivos. Saulo hacía este trabajo a expensas de sus estudios. Se suponía que todo estudiante debía saber de memoria el texto hebreo, pero existían también muchas leyes y ordenanzas formuladas posteriormente, que no se habían escrito, pero se transmitían oralmente y había también de aprenderse de memoria. Habían costumbres y reglas que se habían transmitido por tradición oral. Habían parábolas y aforismos en que esas costumbres y tradiciones eran expresadas. Los estudios de los alumnos de Rabba Gamaliel abarcaban todas las ramas de la vida, y el día no tenía horas bastantes para dominar la completa materia. Saulo no alcanzaba a mantenerse al corriente del programa por el tiempo que perdía en su oficio, pero no se le podía persuadir a que buscase un modo más fácil, como el que habían encontrado los demás estudiantes. Consideraba el ganarse el pan con el trabajo de sus manos como un principio importante, quizás el más importante de la vida moral, pues no dependió más que de sí mismo para la obtención del pan cotidiano. Estaba en libertad de obrar y hablar con su conciencia como su conciencia le dictase, y consideraba esto más esencial para la vida moral que la educación y la ciencia, en materias que conociesen el concepto que tenía Saulo de la vida moral. No había transacción posible, ni aun bajo la presión de su respetado maestro. Pero el obstinado ejercicio de su profesión sacaba una ventaja que le era negada a sus condiscípulos. Aprendía la forma de los caminos de la vida, no en la teoría de las leyes, sino en el contacto con la realidad. Veía directamente los cerros y valles con que se enfrentaba el hombre y los serpenteantes senderos que debe seguir la vida. Estaba diariamente en contacto con los pobres más pobres. Veía a hombres y mujeres y aún niños dispuestos a vender todo lo que tenían, su fuerza, por un pedazo de pan. Pero no había comprador. Veía mujeres que cedían el adorno que Dios les había destinado, los bucles de su cabello, a los peluqueros, para que adornasen cabezas ajenas. Veía los gastados cuerpos de viejos trabajadores tirados a la calle como basura. El joven Saulo conocía el sentido de la vida. Sabía que para el pobre no había esperanza, salvo en la vida que está más allá de la muerte, cuando el Mesías viniese a despertarle de su tumba. Pero la esperanza de una vida después de la muerte y de un redentor justo no era solo dada a los hijos de Israel. Saulo halló en Jerusalén a muchos forasteros, esclavos y libertos de Ascalón y Sidón, que habían llegado, Dios sabe por qué senderos, a lo más hondo de la ciudad baja, y ardía en ellos la esperanza de un Mesías. Algún vecino judío les había hablado de la resurrección, o quizás lo habían aprendido de los labios de algún predicador.
esto en el parejo don del Mesías, que formaban la herencia de Israel, y suplicaban una parte en la herencia, deseaban cobijarse bajo el borde del manto, pues ¿qué otra cosa tenía esta gente? ¿Qué poseía fuera de sus cuerpos? Que hambreaban cuando estaban sanos y se pudrían cuando estaban enfermos, y eran tirados a su muerte como carroña, para que los comieran las moscas en el día y las bestias en la noche. En el círculo exterior hay frío, temblores y el rechinar de los dientes, y todos ellos anhelaban el círculo interior, la tienda de Israel, el fuego en que pudiesen calentar sus almas y a cuya luz pudiesen ver una fe consoladora. Saulo, el estudiante, escuchaba atentamente cuando oía a estos, los destruidos y abandonados, los desvalidos y traicionados, hablar del Mesías. Más de una vez había discutido el asunto en el taller con sus compañeros. Más de una vez había oído a los pequeños grupos hablar quedamente de ello en los rincones oscuros de las sinagogas. Asneros y camelleros junto a las aguas del Siloé tenían esta esperanza en los labios, y Saulo le había captado también en los labios de las lavanderas arrodilladas junto a las corrientes del Cedrón, alimentada por las aguas del estanque de Ezequías. Pero Saulo sabía también cuán profundamente los galileos habían plantado en el pueblo las raíces de la falsa nueva fe, que pretendían que el Mesías había venido ya. ¿Había venido el Mesías y la tierra se hallaba todavía empapada en pecado? ¿Había venido el Mesías e Israel se hallaba todavía como un cordero encadenado a los pies de Edom? ¿Qué podía hacer sino expulsar de la viña de Dios las zorras que devoraban sus racimos? Estos hombres, que engañaban al pueblo con una falsa esperanza, eran una abominación en Israel. Embaucadores eran, que hacían presa en los lastimosos anhelos de su pueblo. Y no habían tirado su red de engaño solamente en aquellos que vivían en la oscuridad de la ignorancia, pretendían alcanzar lo mejor de Israel. El amigo de Saulo, Barnabá, tierno de corazón y susceptible, había caído en los lazos y estaba perdido para él. En su terrible sed, había acudido a ellos y le habían dado a beber su veneno. Y muchos otros se hallaban en su caso, conciudadanos de Saulo, estudiantes y también maestros como el rabí Esteban y el dulce Filipo, de la sinagoga cirenaica, y Timón, el hombre de corazón puro, que había anhelado siempre la redención, y Nicolás, el gentil converso, santo y docto. Día a día crecía el número de víctimas entre los doctos, no menos que entre la gente sencilla, y los rabinos lo veían y no obraban. Día a día crecía el mal, judíos que habían blasfemado de los principios de la fe judía, ofreciendo plegarias a un hombre que había sido colgado en la cruz. ¿Dónde estaba el nuevo Finés que defiende el honor de Dios con adecuado celo? Saulo no guardaba para sí estos furiosos pensamientos. La casa de estudios del maestre o príncipe de los fariseos, junto con el patio, se hallaban en la calle de los queseros, que descendía de la ciudad alta, como todas las instituciones semejantes. La casa de estudios se componía en un grupo de edificios, mientras en el centro del patio había una cisterna rodeada por una valla. En torno a la cisterna había bancos de piedra para uso de escolares y visitantes, y en ellos una calurosa tarde. Había algunos hombres sentados que discutían el extraordinario incidente que habían suscitado disputas en toda Jerusalén de los seguidores del nuevo Mesías, que habían sido detenidos por el inspector del templo y luego puestos en libertad por los sumos sacerdotes. Una vez llevados ante el tribunal de los sacerdotes y en presencia del sumo sacerdote, debieron ser declarados culpables y exterminados. Era Saulo de Tarso quien hablaba, y cada palabra caía distintamente como un martillazo. Pero, ¿por qué se debía pronunciarse tan sanguinaria sentencia contra ellos? ¿Porque creen en la resurrección? No, contestó Saulo con voz vibrante. No porque crean en la resurrección, sino porque predican un Mesías falso. Proclaman a uno que fue colgado, y respecto a estos está escrito: la maldición de Dios está sobre él. ¿Quién contará el número de judíos que fueron colgados de una cruz por Herodes? De aquellos cuyos cuerpos suspendidos
orlaron los caminos de Judea por orden de varo? ¿Dirás también que está sobre ellos la maldición de Dios? ¿No sabemos que eran santos y que murieron por santificar el nombre? Ah, Saulo, no sea tu porción por el mundo venidero, y la mía también, peor que la suya. Ahora piensa en su rabino y lo que dijeron de él, que es el Mesías. No le juzgó un tribunal judío, ni le encontró culpable. Los rabinos no estaban presentes en el juicio. A nuestros ojos debe considerársele como un recién nacido por la inocencia. Y si es verdad lo que dicen sus discípulos, esto es, que resucitó de entre los muertos, he aquí sin duda una prueba de que murió sin mancha de pecado. Si hay alguna verdad en ese dicho, de que sobre el que fue colgado esta maldición de Dios, te digo que no puede aplicarse a uno como él. Por el contrario, un judío que murió de tal modo debe ser tenido entre nosotros por un mártir y un santo. Murió sin ser tocado por la sombra de la culpa, murió por la santificación del nombre. Pero yo digo que, precisamente por estas razones, la libertad de los discípulos será una calamidad para todas las generaciones venideras. Pues en cuanto la gente del pueblo sepa que esos discípulos comparecieron ante el sumo sacerdote y, con todo, se les puso en libertad, acudirán como un rebaño a ellos para escuchar su doctrina, reunirán de ahora en adelante al más 50. Pero si su causa es justa, ¿por qué no lo harían? Pero ¿no ves a dónde conduce esto? Y a causa de lo que temes, ¿condenarías a muerte a unos judíos contra las leyes de la Torá? Para mayor gloria de Dios y de su santo templo, exclamó Saulo. Y yo digo que, para mayor gloria de Dios y su Torá, menospreciaron la vida, contestó el primer estudiante. Los estudiantes se apartaron de Saulo.